Hola a todos y todas. Soy Patricia Noemí Quiroga, profesora a cargo de esta asignatura, y en este encuentro vamos a desarrollar el tema toxicología de los psicofármacos, que está en la unidad 19 del programa de toxicología y química legal que tienen en el campus. He dividido el desarrollo de este tema en dos partes. La primera abarcará hasta barbitúricos, la segunda hasta antidepresivos. Y comenzaremos recordando a qué llamamos psicofármacos. Psicofármacos son los fármacos utilizados en el tratamiento o prevención de enfermedades psiquiátricas. Su acción se ejerce principalmente sobre procesos emocionales o mentales, modificando la actividad psíquica. También es importante que recordemos que a los psicofármacos se los puede clasificar o dividir en tres grandes grupos: psicolépticos, drogas depresoras psíquicas, psicoanalépticos, drogas estimulantes psíquicas y finalmente psicodislépticos, en donde encontramos a las drogas perturbadoras psíquicas. En el grupo de psicolépticos encontramos a las benzodiazepinas, que son los psicofármacos más ampliamente usados y también los más vendidos entre la amplia diversidad de opciones terapéuticas. Desde que en 1960 se introdujo en medicina clínica el clordiazepóxido, seguido un año después por el diazepam, esta familia no ha dejado de crecer y a partir de su descubrimiento desplazó a los barbitúricos por su mayor seguridad, tienen una ventana terapéutica más amplia y muchos investigadores afirman que si la intoxicación solo se produjo con benzodiazepinas, es prácticamente imposible alcanzar una depresión severa o fatal del sistema nervioso central. Químicamente están constituidas las benzodiazepinas por tres anillos que conforman el núcleo 5-aril 1,4-benzodiazepina. Y la única excepción es el clobazam, que tiene en el anillo diazepínico los nitrógenos en posición 1,5. En este listado de la izquierda se presentan las 17 benzodiazepinas que se comercializan en la Argentina. Y en la tabla de clasificación de las benzodiazepinas según su vida media en el margen derecho, se puede visualizar en cada uno de los grupos la benzodiazepina que se comercializa en Argentina correspondiente a acción ultracorta, acción corta y acción larga. En relación al mecanismo de acción de las benzodiazepinas, podemos mencionar que son depresores selectivos del sistema nervioso central, que para actuar se unen a un sitio de acción específico en el receptor GABA-A, así aumentan la afinidad del GABA, principal neurotransmisor inhibitorio, por su receptor e incrementan la frecuencia de apertura del canal de cloro. Las respuestas que se presentan por este mecanismo de acción van desde calmar la ansiedad, provocar sedación, inducir el sueño, producir relajación muscular, detener y controlar convulsiones. Ahora haremos referencia a la toxicocinética de las benzodiazepinas. En primer lugar, tendremos en cuenta que la administración por vía oral es la más frecuentemente relacionada con las intoxicaciones por este grupo de fármacos y que la vía parenteral está restringida
a aquellos casos en que no se puede usar la vía oral y se hace dentro de un marco terapéutico. En cuanto a la vía oral, la absorción es completa, es muy buena, presenta, de acuerdo a la benzodiazepina, una biodisponibilidad elevada que puede ir entre el 80 y el 100%. Y en este caso también hay que tener en cuenta que algunas benzodiazepinas como el clorazepato, cuando se administran por vía oral, comienzan a transformarse en el jugo gástrico, en él se biotransforman a nordiazepam y por lo tanto esta instancia debe tenerse en cuenta porque se puede disminuir su absorción en determinadas situaciones patológicas o con el uso de antiácidos. El tiempo de absorción, ¿sí?, depende del tamaño de la molécula, de su liposolubilidad y de la fracción ionizada. Así, el tiempo de absorción puede ser variable e ir desde los 30 minutos a las 4 horas. Lo que tenemos que tener presente es que este tiempo puede estar aumentado en los casos de sobredosis. En relación a la distribución, estos compuestos que son liposolubles y se distribuyen rápidamente en todos los tejidos, presentan una unión a proteínas elevada y variable, dependiendo de la benzodiazepina, pero que va de un 70 a un 99% de unión a proteínas. Y este grado de unión a proteína puede verse reducido en pacientes con insuficiencia renal. Respecto al volumen de distribución, que si bien es elevado, oscila entre 1 y 3 litros por kilo de peso y puede estar aumentados en pacientes de edad avanzada. Atraviesan barrera hematoencefálica y se ha encontrado concentraciones en líquido cefalorraquídeo igual a las concentraciones plasmáticas de benzodiazepina libre. En relación a que atraviesan placenta, los niveles en sangre fetales pueden ser iguales o superiores a los de la madre. El metabolismo de las benzodiazepinas principalmente se realiza en hígado y dependiendo de la benzodiazepina puede hacer esta metabolización a través de 3 pasos metabólicos, de 2 pasos metabólicos o de un solo paso. El grupo que realiza su metabolización por 3 pasos metabólicos involucra 2 reacciones de fase 1 como N-dealquilación, 3-hidroxilación, forma metabolitos activos y luego presenta reacción de fase 2 con una conjugación y eliminación renal. Las benzodiazepinas que lo hacen a través de 2 pasos metabólicos involucran una reacción de fase 1, que puede ser, por ejemplo, una oxidación, luego de fase 2, en donde tenemos la conjugación y eliminación por vía renal. El último grupo lo puede hacer a través de una reacción de fase 2 solamente, o sea que no forma metabolitos activos, se conjuga y se elimina por riñón. Y acá tenemos al oxazepam y al lorazepam. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta instancia? Porque en las personas adultas mayores es preferible utilizar fármacos que no den lugar a metabolitos activos y que tengan una vida media corta, ya que en estos adultos mayores la vida media de las benzodiazepinas se encuentra aumentada debido a la reducción del agua corporal, a la disminución de la función renal, a la disminución de la función hepática y al aumento de la grasa corporal. Entonces, hacer uso de estas benzodiazepinas que tienen un solo paso metabólico, que no forman metabolitos activos, que tienen una vida media corta, como el oxazepam y el lorazepam, presentan ventajas en esta población.
Si bien la eliminación es principalmente renal, o sea que las encontramos en orina, aquellas que tienen circulación enterohepática también se encuentran en heces y también se encuentran en leche materna. En esta transparencia pueden observar un ejemplo de la metabolización del diazepam. Él pertenece al grupo de los que se metabolizan por 3 pasos, 2 reacciones de fase 1, como hidroxilación, desalquilación, para tener luego la reacción de fase 2, que sería la conjugación. Todos los metabolitos que forman son metabolitos activos, el temazepam, el nordiazepam y finaliza con el oxazepam. Al tratar la toxicidad de las benzodiazepinas, encontramos que en relación al embarazo, el potencial teratógeno todavía permanece en controversia. Sin embargo, algunos estudios han descrito que por el uso en el primer trimestre se presentan malformaciones como labio leporino, paladar hendido, enfermedad cardíaca congénita, malformaciones del sistema nervioso central y del tracto urinario. Además, si se consumen altas dosis cerca del parto, el recién nacido puede presentar depresión respiratoria acompañada de hipotermia e hipotonía. Y si durante el embarazo se hace un uso continuo de benzodiazepinas, el recién nacido presenta síndrome de abstinencia con hiperactividad, insomnio, llanto excesivo, temblores e hiperreflexia. En relación a la lactancia, se sabe que la mayoría de las benzodiazepinas pasan a la leche materna, pero la cantidad excretada por esta vía es muy reducida, por lo cual se producen efectos leves como adormecimiento. Respecto a las reacciones paradójicas, estas se presentan en pacientes con enfermedades psiquiátricas y aparecen frecuentemente a las 2 semanas de tratamiento, observándose aumento de hostilidad, irritabilidad, pesadillas y también pueden aparecer cuadros psicóticos e impulsos suicidas. Es importante tener en cuenta estas reacciones paradójicas porque algunas veces cuando se cometen hechos delictivos, se alega estar bajo el efecto de las benzodiazepinas. En estos casos, además de actuar con cautela, se debe al menos demostrar consumo reciente. Entre las causas de intoxicación por benzodiazepinas tenemos la autoagresión, como el intento de suicidio, las accidentales, que principalmente involucran a niños y adultos mayores, además del uso crónico y el abuso. En la intoxicación aguda por benzodiazepinas, cuando la dosis no ha sido muy elevada y la intoxicación es leve, la secuencia sintomática suele comenzar con apatía, sequedad de la boca, hipotonía, ataxia, incoordinación motora, obnubilación y somnolencia, pero con respuesta a estímulos acústicos o dolorosos. También es posible la aparición de trastornos digestivos leves si la administración se produjo por vía oral. Ahora, si la intoxicación progresa porque estamos frente a un cuadro grave, las manifestaciones antes citadas van en aumento, presentándose disminución de los reflejos, hipotensión
y trastornos cardiorrespiratorios de mediana intensidad con coma ligero habitualmente, y rara vez la depresión neurológica supera el coma grado 1 o 2. El tratamiento de la intoxicación aguda por benzodiazepinas, además de aplicar medidas que favorecen la evacuación, neutralizar con carbón activado y tratar los síntomas para estabilizar al paciente, se aplica un antídoto, el flumazenil, una imidazo benzodiazepina de síntesis que presenta una afinidad particular, específica y potente por los receptores benzodiazepínicos. De este modo, al fijarse con mayor afinidad que las benzodiazepinas a su receptor, bloquea el mismo y desplaza a las benzodiazepinas fijadas previamente. Así, puede revertir los síntomas neurológicos de la intoxicación aguda, despertando al paciente al minuto o 2 minutos de su administración endovenosa. En la intoxicación crónica se presentan trastornos mnésicos, como lo es la amnesia de fijación anterógrada, trastornos alérgicos que se relacionan con manifestaciones cutáneas como urticarias y erupciones, y los endocrinos con irregularidades menstruales y ciclos anovulatorios. Además, tenemos alteración de la marcha con tendencia a la caída, el habla, del ritmo sueño-vigilia y dependencia. Existe evidencia que el uso prolongado lleva a las 6 semanas de tratamiento a la presencia de tolerancia, para luego conducir a la dependencia psíquica y física. Para la presencia de esta última dependencia, la física, se considera que se produce después de 4 meses de uso continuado y constante de las benzodiazepinas. Ahora bien, cuando se interrumpe abruptamente la administración de benzodiazepinas, aparece el síndrome de abstinencia con las manifestaciones que ustedes pueden observar en la transparencia, pero cuando dentro del síndrome de abstinencia se presenta depresión, despersonalización e ideación paranoide, estos últimos síntomas imprimen un mayor carácter de gravedad al cuadro neuropsiquiátrico. En relación al tratamiento, se postula, ¿sí?, la reducción de la dosis de manera paulatina y progresiva, y también la sustitución de la benzodiazepina por otro fármaco o por una benzodiazepina de vida media más prolongada. Si el síndrome de abstinencia ya se ha instaurado y hay que tratarlo, se hace con sustancias psicoactivas no adictivas como el propranolol, que disminuye las palpitaciones, temblores y otros síntomas ansiosos, que puede acompañarse o combinarse este tratamiento con el uso de antidepresivos y técnicas de relajación no farmacológicas, sin olvidarnos la importancia o la relevancia del tratamiento sintomático. Los psicofármacos psicolépticos se encuentran los barbitúricos, compuestos derivados del ácido barbitúrico o maloninurea, que actualmente han caído en desuso como sedantes, pero poseen importantes acciones terapéuticas como anestésicos generales, anticonvulsivantes y antiepilépticos. El primer barbitúrico sintetizado fue el barbital en 1903, seguido del fenobarbital en 1911.
El uso clínico de los mismos en psiquiatría ha sido eclipsado por las benzodiazepinas. Esto se debe principalmente al elevado potencial de abuso y al bajo índice terapéutico de este grupo. Los barbitúricos son depresores no selectivos del sistema nervioso central y dan lugar a una parálisis descendente, inhibiendo o deprimiendo primero las estructuras filogenéticamente más nuevas, como la corteza, y luego, con altas concentraciones, las más antiguas, como el bulbo, con el consiguiente coma barbitúrico. Estos barbitúricos incrementan el tiempo de apertura del canal de cloro en presencia de GABA y en concentraciones elevadas son capaces de aumentar la conductancia del cloro en ausencia del GABA, acción que se conoce como GABA mimética. Las respuestas que se dan por este mecanismo de acción van desde una sedación leve a un efecto anestésico general. Químicamente, los barbitúricos derivan del ácido barbitúrico. Todos son poco solubles en agua y los cambios estructurales que aumentan su liposolubilidad acortan la duración de la acción y la latencia al inicio de la actividad, aceleran la degradación metabólica, aumentan la unión a proteínas y frecuentemente aumentan la potencia hipnótica. La potencia y duración de acción dependen de la longitud, ramificación e insaturación de las cadenas laterales en posición 5,5'. Así, a mayor longitud, mayor potencia depresora y menor duración de acción. Sin embargo, cuando las cadenas tienen más de 6 átomos de carbono, los barbitúricos pierden su propiedad depresora y adquieren características convulsivantes. En esta tabla se presenta la clasificación de los barbitúricos según su duración de acción, que refleja lo mencionado anteriormente. Y a lo que añadiré que en Argentina solo se comercializan el fenobarbital, el pentobarbital y únicamente a nivel intrahospitalario el tiopental. Al referirnos a la toxicocinética de los barbitúricos, mencionaremos que se absorben fácilmente por todas las vías, que la vía oral es la que se encuentra más involucrada en los casos de intoxicación, que por esta vía se absorben en iguales proporciones, tanto en estómago como en intestino, que la vía intravenosa se usa para el manejo de epilépticos y para la inducción o mantenimiento de procedimientos de anestesia, que una vez absorbidos, los barbitúricos pasan a la sangre combinándose con proteínas, oscilando esta unión entre un 25 y un 80%, dependiendo de la liposolubilidad del barbitúrico. De sangre pasan a los tejidos y se acumulan en sistema nervioso central, hígado y riñón. La velocidad de pasaje al sistema nervioso central es dependiente de la liposolubilidad, atraviesan fácilmente la barrera placentaria, se metabolizan principalmente a nivel hepático por reacciones de fase 1 y luego de fase 2 para eliminarse de manera importante por vía renal, aunque se deben mencionar algunas características, como ser las siguientes. Los barbitúricos de cadenas laterales simples se excretan lentamente por riñón. Los de acción intermedia
que se metabolizan parcialmente en hígado, se excretan en parte por riñón, y los de acción ultracorta se excretan muy poco por orina. De los barbitúricos. En el embarazo se documenta la aparición de anomalías craneofaciales, retraso mental con el uso de fenobarbital. Y en los recién nacidos cuyas madres ingirieron barbitúricos en el último trimestre de embarazo, se presenta síndrome de abstinencia con convulsiones e hiperirritabilidad que pueden aparecer durante los 14 primeros días de vida. Respecto a la lactancia, tenemos somnolencia y disminución de respuestas a estímulos auditivos y visuales. Y en relación a las reacciones paradójicas, estas se presentan sobre todo en niños en los que se observa irritabilidad, trastorno del sueño, hiperactividad, pesadillas, insomnios, y en adultos cuando se presenta tenemos excitación, confusión e incluso delirio. La mayoría de las intoxicaciones por barbitúricos responden a una etiología suicida o accidental. Así, en niños y adultos mayores, la intoxicación accidental es bastante común. Tampoco podemos dejar de mencionar intoxicaciones por uso crónico y abuso, aunque se presentan en menor proporción. Los efectos tóxicos de los barbitúricos se deben principalmente a su acción depresora del sistema nervioso central y del sistema cardiovascular. Las dosis que producen una intoxicación grave están comprendidas entre los 5 y 10 gramos. Y la intoxicación cursa en 3 periodos, como se muestra en el esquema que se presenta. En el tratamiento de la intoxicación aguda por barbitúricos, se pueden realizar los procedimientos enunciados en esta tabla, siempre teniendo en cuenta el estado del paciente. Y resulta importante destacar que la diuresis forzada alcalinizando la orina es solo útil para la intoxicación con fenobarbital. En la intoxicación crónica por barbitúricos se presentan trastornos psíquicos como la habilidad emocional, alteración de la memoria, atención, confusión mental, trastornos neurológicos en donde se observan vértigos, temblor, ataxia, hiporreflexia, a nivel gastrointestinal, anorexia y constipación, y dermatológicos como erupciones y urticarias. Después de 8 semanas de tratamiento se presenta dependencia psíquica y física, y la supresión brusca de la administración de barbitúricos da lugar al síndrome de abstinencia, que puede ser grave y en un porcentaje elevado llevar a la muerte del paciente. Para el tratamiento de la toxicidad crónica se propone reducción de la dosis de forma paulatina y progresiva y la sustitución por otro barbitúrico de vida media más larga. Llegamos al final de esta primera parte y tienen la opción de tomarse un descanso antes de continuar con la parte 2 de este tema. Dentro del grupo de los psicofármacos psicolépticos se encuentran los neurolépticos, que también son conocidos como antipsicóticos. Bajo estas denominaciones se incluyen un conjunto de sustancias potentes de naturaleza química heterogénea y que pueden modificar la conducta tras su administración, pero además presentan las siguientes características: crean un estado de indiferencia psicomotriz,
producen disminución de la excitación, agresividad y agitación, reducción de los trastornos psicóticos agudos y crónicos y la aparición de efectos secundarios neurológicos y vegetativos. Hemos mencionado que son un grupo de sustancias de naturaleza química heterogénea y como pueden observar en esta clasificación química encontramos desde alcaloides de la ragwolfia a bencisosazoles y esta clase vamos a desarrollarla tomando el grupo de las fenotiacinas. Pero antes es importante recordar que a los antipsicóticos se los puede clasificar en antipsicóticos clásicos, típicos o de primera generación, y ellos actúan bloqueando los receptores dopaminérgicos del subtipo D2, es decir, son antagonistas dopaminérgicos. El otro grupo es el de los antipsicóticos atípicos o de segunda generación, que producen el bloqueo de receptores serotoninérgicos del subtipo 5-HT2A principalmente y dopaminérgicos D4 junto con una débil acción antagonista D2. Por lo que estamos frente entonces en el caso de los antipsicóticos atípicos a que son antagonistas de serotonina, dopamina. Este grupo, si bien presenta un bajo riesgo de desarrollo de síntomas extrapiramidales, no es que no presenta efectos adversos, sí los presenta como aumento del riesgo cardiometabólico, aumento de peso y diabetes. Todo esto hace que se haya renovado el interés por los antipsicóticos típicos clásicos. Las fenotiacinas son antipsicóticos típicos, clásicos o de primera generación, que aunque su anillo fenotiacínico fue sintetizado a finales de 1800 por un químico alemán, adquieren importancia como antipsicóticos a partir de 1950 con la clorpromacina, que junto con el haloperidol, otro antipsicótico típico, pero del grupo de las butirofenonas, en 1958 desencadenan una verdadera revolución psiquiátrica al disminuir sustancialmente el ingreso hospitalario y promover la desinstitucionalización de prácticamente un 40% de los pacientes mentales en algunos países. Como resultado del mecanismo de acción de los antipsicóticos de primera generación, que es el antagonismo de los receptores dopaminérgicos D2, se reduce la neurotransmisión dopaminérgica en las 4 vías dopaminérgicas, de las cuales la vía mesolímbica sería la relacionada con el efecto antipsicótico, de acuerdo a la teoría dopaminérgica de la esquizofrenia, que postula que los síntomas de esta se presentan como resultado de una actividad excesiva en la vía dopaminérgica mesolímbica. Las otras 3 vías estarían relacionadas con efectos adversos y se exacerban en los casos de intoxicación. Así tenemos que la vía nigroestratal está relacionada con los síntomas extrapiramidales, que la vía mesocortical con síntomas neurocognitivos y trastornos en la modulación de emociones y afectividad, y que la tuberoinfundibular se relaciona con alteraciones endocrinológicas como la hiperprolactinemia. Estos antipsicóticos típicos, clásicos o de primera generación, además de bloquear los receptores dopaminérgicos del subtipo D2, bloquean otros receptores que están relacionados o que contribuyen con el desarrollo de los efectos adversos y de las intoxicaciones. Y ellos son el bloqueo de los receptores antihistamínicos H1, donde la principal acción farmacológica se relaciona con la sedación, además del aumento de peso y somnolencia.
bloqueo de los receptores alfa-1 adrenérgicos, que se manifiesta principalmente como hipotensión ortostática, pero también contribuye a la aparición de otros efectos adversos como la eyaculación retrógrada y la sedación. Por último, bloqueo de los receptores muscarínicos. Este bloqueo se manifiesta como efecto adverso de tipo atropínico, en donde se observa boca seca, visión borrosa, constipación, hipertermia, taquicardia, disforia, retención urinaria, entre otras. En relación a la toxicocinética de las fenotiacinas, podemos mencionar que la mayoría de las fenotiacinas administradas, tanto por vía oral como parenteral, se absorben rápidamente, distribuyéndose en todos los tejidos, en particular a nivel pulmón y cerebro. Presentan una unión a proteínas superior al 80%, dependiendo de la fenotiacina de la que se trate, atraviesan placenta y barrera hematoencefálica. Como otros medicamentos, las fenotiacinas sufren en el organismo una serie de transformaciones que se llevan a cabo a través de la metabolización a nivel hepático, en donde tenemos reacciones de fase 1, como N-demetilación, hidroxilación, para luego sufrir reacciones de fase 2, conjugación con glucurónido y eliminarse. Tenemos que tener en cuenta que se forman en el proceso de metabolización de las fenotiacinas metabolitos activos y su eliminación se produce principalmente por orina, pero de manera secundaria y en menor proporción por bilis. Como ejemplo de la metabolización o del metabolismo de la fenotiacina, se muestra o se ejemplifica con el metabolismo de la clorpromacina, que es extremadamente complejo. Se cree que pueden existir 168 metabolitos, de los que solo se han aislado 20. De la toxicidad de las fenotiacinas en el embarazo, podemos mencionar que se ha descrito en neonatos de madres que recibieron fenotiacinas cerca del final del embarazo, ictericia prolongada, hipo e hiperreflexia y efectos extrapiramidales. Aparentemente, las fenotiacinas no son teratógenas. Sin embargo, en animales de experimentación se ha demostrado potencial riesgo de embriotoxicidad y aumento de muerte neonatal. Respecto a la lactancia, tendremos en cuenta que solo se han encontrado pequeñas cantidades de fenotiacinas en la leche materna y que esto podría originar somnolencia en el lactante. Ahora vamos a tratar de describir el síndrome neuroléptico maligno, que es un cuadro grave cuya letalidad es del 20%. Este síndrome se presenta más frecuentemente en pacientes hospitalizados jóvenes con algún daño cerebral orgánico que usan medicamentos de liberación prolongada y que son tratados con neurolépticos potentes y en altas dosis. El momento de la aparición de los síntomas del síndrome neuroléptico maligno es habitualmente en los primeros 30 días de tratamiento. Se manifiesta principalmente por un cuadro de rigidez muscular extrema, hipertermia, inestabilidad autonómica y encefalopatía. Esta clínica se desarrolla en 24 a 72 horas y puede persistir entre 5 a 11 días una vez que se ha suspendido la administración del neuroléptico. Tras la clínica de este síndrome, si el paciente no muere por colapso cardiovascular, pueden persistir secuelas notorias, deformidades musculares o incluso estados de descerebración.
En la intoxicación aguda por sobredosis se ven comprometidos el sistema cardiocirculatorio. Acá tendríamos que mencionar o destacar que son las arritmias las que pueden conducir a la muerte. El sistema nervioso, donde la depresión del sistema nervioso central es importante, y a estas son más sensibles las poblaciones infantiles. Por eso es que se registra con mucha frecuencia la muerte de niños por sueño con apnea o asociadas a sueño con apnea. También tenemos que tener en cuenta que las fenotiacinas disminuyen el umbral convulsivo, por lo tanto en sobredosis las convulsiones aparecen con mucha frecuencia en los pacientes intoxicados. Por último, mencionaremos las reacciones extrapiramidales, en donde la distonía aguda, que son contracciones tónicas que pueden afectar a la musculatura del cuello, boca, lengua y las extremidades, se presenta en el 70% de los casos de sobredosis. Respecto a la acaticia, está caracterizada por hiperquinesia, agitación e insomnio, aparece prematuramente como efecto secundario y más aún como efecto tóxico, con una mayor frecuencia en mujeres. Y el síndrome parkinsoniano, con la tríada clínica clásica de bradiquinesia, lentitud, que es la lentitud anormal de los movimientos, rigidez y temblor en reposo. El tratamiento de las intoxicaciones agudas por fenotiacinas esencialmente es sintomático y de mantenimiento, como se muestra en este esquema. Lo único que vamos a recordar, o que me parece interesante que recuerden o tengan en cuenta, es que si el paciente presenta hipertermia, esta hipertermia no responde a los tratamientos con antitérmicos y son las medidas físicas las recomendadas en estos casos para bajar la temperatura. Como consecuencia de la toxicidad crónica por el tratamiento con estos fármacos, tenemos los síndromes tardíos, que aparecen después de por lo menos 3 meses de tratamiento, con mayor frecuencia en ancianos, pero que son más graves en jóvenes. Las disquinesias tardías son movimientos involuntarios que afectan la lengua, labio, boca, miembros, tronco y se hacen permanentes en el 15 a 20% de los pacientes que la presentan. El tratamiento ideal para estas intoxicaciones sería suspender la administración de la fenotiacina, pero si la patología no lo permite, se la puede reemplazar por clozapina, un antipsicótico atípico o de segunda generación que no produce este tipo de efectos. Pero cuidado, porque este antipsicótico, clozapina, debido a la severa granulocitosis que produce, se encuentra en farmacovigilancia intensiva. Para finalizar, abordaremos dentro de los psicofármacos psicoanalépticos a los antidepresivos y mencionaremos de forma general que estos psicofármacos mejoran el estado de ánimo del paciente depresivo sin presentar idealmente estimulación del sistema nervioso central ni acciones euforizantes, aunque este último ideal no se alcanza con todas las drogas antidepresivas. También diremos que el abordaje farmacológico de los trastornos depresivos se remonta al comienzo de la historia de la humanidad y que hasta los años 70 las únicas 2 líneas de terapia de la depresión estaban representadas por los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa, o sea, los IMAO. Pero en la actualidad existe una enorme variedad de antidepresivos y nosotros nos ocuparemos hoy solo de los antidepresivos tricíclicos. Al clasificar a los antidepresivos tricíclicos desde el punto de vista químico, encontramos que
Tenemos derivados iminodibenzilos como imipramina, clomipramina, desipramina, trimipramina y derivados dibenzocicloheptadienos como la amitriptilina y la nortriptilina. Otras clasificaciones de los antidepresivos tricíclicos son la clasificación neurobioquímica, que tiene una gran aceptación dada la alta correlación neurobiológica entre la clínica depresiva y los neurotransmisores. Con esta clasificación se sitúa a cada antidepresivo según su especificación en inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina o inhibidores mixtos de la recaptación de noradrenalina y serotonina. También tenemos la clasificación de acuerdo a la capacidad psicotónica del antidepresivo, que sería la capacidad de elevar el estado de ánimo del paciente en relación con su capacidad sedante. Esta última clasificación es importante de tener en cuenta porque se tratará con uno u otro dependiendo del tipo de depresión que presenta el paciente. Al pensar en el mecanismo de acción de los antidepresivos tricíclicos, tendremos en cuenta que los efectos terapéuticos están relacionados con la inhibición de la recaptación de la serotonina o inhibición de la recaptación de la noradrenalina y que los efectos adversos están relacionados con bloqueo de receptores antihistamínicos H1 que producen aumento de peso y somnolencia. Este aumento de peso se relaciona con la falta de adherencia al tratamiento de los pacientes. También tenemos bloqueo de receptor alfa-1 adrenérgico que da lugar a hipotensión postural, mareos, taquicardias, bloqueo de receptores muscarínicos que tienen efecto atropínico o anticolinérgico, o sea que tenemos visión borrosa, boca seca, constipación, etc. Y además bloquean los canales de sodio, que dan lugar a un efecto depresor sobre las membranas cardíacas. En relación a la toxicocinética de los antidepresivos tricíclicos, diremos que la absorción oral es buena, que se produce casi exclusivamente en duodeno, que se llega a una concentración máxima entre las 2 a 4 horas y que la biodisponibilidad por vía oral es variada, sugiriendo un extenso efecto de primer paso. En cambio, la intramuscular no es buena, ya que se pueden absorber de manera irregular, como por ejemplo lo hace la nortriptilina y la desipramina. En relación a la distribución, el elevado poder lipofílico y la actividad básica de los antidepresivos tricíclicos hacen que atraviesen con facilidad las membranas plasmáticas, se fijen bien a ciertas estructuras ácidas y tengan por ello un gran y variable volumen de distribución. Hablamos de alrededor de 14 litros kilos de peso. La unión a proteínas puede llegar a ser de hasta 90% y en todos los casos es más del 80% la unión a proteínas que presenta. Después de la absorción, se encuentran en concentraciones elevadas en hígado, riñón, pulmón, miocardio, presentando un cociente de unión de tricíclicos, tejido, plasma de 10 a 1 y en miocardio en particular puede llegar a ser de 200 a 1. Atraviesan placenta y aunque no se ha comprobado los efectos teratogénicos de estos compuestos, se recomienda prudencia en el uso en las embarazadas. El metabolismo de los antidepresivos tricíclicos se realiza principalmente a nivel hepático a través de N-demetilaciones, hidroxilaciones, N-oxidaciones, que son reacciones de fase 1, se forman metabolitos activos y luego se conjuga y se elimina.
y la eliminación es principalmente por vía renal. En esta transparencia se ejemplifica el metabolismo de los antidepresivos tricíclicos a través de la imipramina, que por un proceso de N-demetilación forma uno de sus metabolitos activos, que es la desipramina. Si ustedes recuerdan, la desipramina se comercializa como antidepresivo tricíclico per se. Las intoxicaciones agudas con antidepresivos tricíclicos son muy graves y pueden llevar a la muerte en muchos casos. Pero además es importante tener en cuenta que el intento de autoagresión, como lo es el suicidio, representa un peligro permanente en los depresivos y a su vez la forma más habitual de realizar esta autoagresión es con sobredosis de psicofármacos. La gravedad de la intoxicación depende de varios factores como en muchas otras intoxicaciones y acá mencionaremos, por ejemplo, a la dosis absorbida. Si se trata de un niño, 10 miligramos kilos son suficientes para dar una intoxicación grave, en cambio que en el adulto tendrían que ser más de 2 gramos. En el caso de las asociaciones, el consumir junto con barbitúricos, benzodiazepinas o alcohol, por ejemplo, agravan las manifestaciones de esta intoxicación. En relación a los factores individuales, acá estamos haciendo referencia a pacientes sensibles a los efectos tóxicos de los antidepresivos tricíclicos. Y recordaremos que estos antidepresivos tricíclicos son cardiotóxicos, por lo tanto, un grupo que va a ver exacerbadas sus manifestaciones son todos aquellos pacientes que son tratados con estos medicamentos y tienen deficiencias cardíacas. Para terminar, la vía de administración, en este caso, la más importante es la vía oral. Los primeros signos de intoxicación aparecen a las 4 horas de la ingesta aproximadamente y son una mezcla de síntomas anticolinérgicos, donde tenemos midriasis, sequedad de las mucosas, de la piel, hipoperistaltismo intestinal, retención urinaria, hipertermia, psicosis tóxica, etc. Cardiovasculares de especial importancia, recordemos que son cardiotóxicos, entonces se manifestarán desde taquicardias, disritmias, bloqueo cardíaco, disminución de la contractilidad miocárdica, fibrilación ventricular, hasta llegar al paro cardíaco. Y neurológicos, donde sobresalen agitación, delirium, rigidez muscular, síntomas extrapiramidales, convulsiones y coma en sus diversos grados. Los mayores riesgos de cardiotoxicidad y neurológicos se circunscriben en las primeras 24 horas de la intoxicación. Sin embargo, las arritmias pueden aparecer aún después de varios días de evolución de esta intoxicación aguda. El tratamiento de la intoxicación aguda por antidepresivos tricíclicos es principalmente sintomático y depende de los síntomas predominantes. Ahora bien, si al paciente se lo encuentra en un tiempo adecuado para realizar las medidas que favorecen la evacuación y la neutralización del antidepresivo tricíclico, por supuesto que se realizan junto con el tratamiento sintomático.